Ahora van los cambios más sobresalientes, la parte general del Código Penal, me toca a mí, me quedo todavía. Sí, asustaste. Sí. Okay. Uno de los cambios que se traen es ahora se amplía el ámbito de la aplicación de la ley penal. Los artículos en el código de ahora, del 2004, el artículo 6, que habla de la aplicación territorial, y el artículo 7, que habla de la aplicación extraterritorial, se incorporan con modificaciones en un propuesto artículo 3. ¿Okay? Lo que son dos artículos, el 6 y el 7, van a ser un artículo que se va a estar enumerado artículo 3. Este artículo, como le dije, amplía, y vamos a ver por qué, el ámbito de la aplicación de la ley penal, y también aclara que la aplicación de la jurisdicción en los delitos de tentativa de delitos cometidos por funcionarios o empleados públicos. Yo lo tengo aquí comparado, lo que esté en este lado es el actual código y acá es lo de artículo 3. Entonces, el artículo 6 se mantiene igual, artículo 6.3 empieza a leer. La ley penal de Puerto Rico se aplicará al delito consumado e intentado dentro de la extensión territorial del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Se entiende por extensión territorial el espacio de tierra, mar y aire sujeto a la jurisdicción del Estado Libre Asociado. Eso técnicamente se queda igual. Ahora dice, dice, la ley, este es el de nosotros, el que está aquí, dice, la ley penal de Puerto Rico se aplica al delito consumado o intentado, fuera de la extensión territorial del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en cualquiera de los siguientes casos. El A, cuando una parte de la conducta delictiva se lleva a cabo en la extensión territorial. Ahora, el inciso propuesto, que es el que está acá, dice, no obstante lo anterior, la ley penal de Puerto Rico se aplica fuera de la extensión territorial del Estado Libre Asociado en cualquiera de los siguientes casos. A. Delitos cuyos resultados se ha producido fuera de Puerto Rico cuando se realicen actos preparatorios o de ejecución. O sea, lo de conducta delictiva lo cambian por actos preparatorios o de ejecución, que más adelante vamos a analizar lo que dice la exposición de motivos y lo que dicen los comentarios del tercer informe, que es bien amplio y puede ser un poquito preocupante y ambiguo, lo que se entiende por actos preparatorios. Pero donde decía conducta delictiva, ahora va a hablar de actos preparatorios o de ejecución. El B, actos preparatorios o de ejecución realizados fuera de Puerto Rico con el propósito de cometer un delito cuyo resultado se ha producido en su extensión territorial. C, delitos consumados. Y aquí cambia, porque ahora te pone la tentativa o intentados por funcionarios o empleados públicos o personas que se desempeñan a su servicio cuando la conducta constituye una violación de las funciones o deberes inherentes a su cargo. Entonces, una de las cosas que señala en los comentarios del tercer informe, que no importa dónde se cometa la conducta, si la misma afecta la seguridad o funcionamiento del Estado. Y entre los ejemplos que da es que a lo mejor esos actos preparatorios se cometen fuera de Puerto Rico, pero pueden tener repercusiones en Puerto Rico. Y los ejemplos que nos da son los delitos de falsificación. Por ejemplo, si se falsifican monedas, si se falsifica la moneda de nosotros o una moneda, que eso podría tener repercusiones en el Estado. Habla de los delitos postales, entre los ejemplos que da. Esta parte se queda igual. Entonces nos dice que actos preparatorios o de ejecución comprende actos de organización, actos de reunión, actos de asociación, actos de desarrollo de actividades encaminadas a la comisión del delito. Y como les dije, adopta la teoría de que no importa dónde se comete la conducta, si la misma afecta a la seguridad. Yo creo que con esto, y después quizás cuando entremos en las discusiones, ciertas preocupaciones, porque actos preparatorios pueden ser un montón de cosas, o sea, reunión, organización. Otro de los cambios que trae el código es que hay un artículo nuevo
que es lo que ellos le denominan el principio de personalidad. Entonces el principio de personalidad nos dice, el artículo propuesto dice, principio de personalidad. La responsabilidad penal es personal. El consentimiento de la víctima no exime de responsabilidad penal. Las relaciones, circunstancias y cualidades personales que aumenten o disminuyan la pena afectarán solamente a la persona que corresponda. Establece de forma expresa que el consentimiento de la víctima no exime de responsabilidad. Parte de la premisa que al cometerse el delito se atenta contra el orden público. Claro, hay unas excepciones porque no procede si el propio, no procede que el propio perjudicado autorice el daño. El consentimiento de la víctima no es defensa. Claro, hay una circunstancia, salvo que la falta de consentimiento sea un elemento del delito. También, pues obviamente hay que tomar en consideración las excepciones cuando se dan lesiones sufridas en el deporte. Básicamente esa es la primera. Ahora le toca a Julio Fontana. Yo entiendo lo último, que es innecesario. Este último, el artículo 6, es un artículo completamente innecesario, porque todos sabemos que hay una política pública y que el Estado es el que procesa los delitos. Nos parece que es totalmente innecesario. Es algo que está ahí, pero realmente no cambia el Estado actual. Ese último comentario de Ana Paulina me recuerda a una conversación que tuve con Alfredo en el lobby de este piso, donde un poco hablamos de hacia dónde va este nuevo código, de aprobarse, ¿verdad?, lo que está en la Cámara, de concurrir con lo que se aprueba en el Senado. Realmente vamos a ver que evidentemente el proyecto inicial había muchos cambios, pero según se ha ido modificando, particularmente en reacciones a la comparecencia de las escuelas, del colegio, de otras instituciones, asistencia legal particularmente, pues como que se parece bastante al Código del 2004 y en algunas cosas al Código del 74, ¿verdad? Que realmente no vamos a ver cosas así muy novedosas. Bueno, y se mantuvieron, o se pretende mantener algunas cosas del Código del 2004 que eran innovadoras en aquel momento, y sobre eso tiene que ver este artículo 7, que nos habla de la relación de causalidad. Y es interesante porque en el Código Penal del 7.4 había un artículo que definía específicamente la relación de causalidad. En el Código del 2004 no había un artículo que dijera relación de causalidad, pero sí habían dos artículos que de alguna manera atendían el tema de la causalidad, donde era importante atenderla porque eran en los delitos resultativos, particularmente en los casos de omisión impropia, regulado por el artículo 19. En la exposición de motivos dice que no había ningún precedente. Yo creo que hay que corregirlo y decir que sí. El artículo 19 y 25 son teorías de causalidad para los delitos resultativos. Ahora, cuando uno lee el artículo 7, donde se define lo que es la causalidad, se dice: nadie podrá ser sancionado por un hecho previsto en una ley penal como delito si la conducta delictiva no es una consecuencia de su acción u omisión. Bueno, esa es una definición muy genérica de lo que es causalidad, porque no adopta ninguna de las teorías que típicamente se aducen cuando se discute este tema: las causas únicas, la equivalencia de condiciones, la imputación objetiva, la causa adecuada, pero, ¿verdad?, se pone esa expresión, pero realmente no se sustenta, a mi juicio, o se adopta una teoría específica de causalidad. Por otro lado, es bueno mencionar, en cuanto a este artículo, de que sí, básicamente refrasea lo que era el artículo 19 en relación a los delitos resultativos, particularmente en aquellos casos de omisión impropia. Y vamos un poco a compararlo. Vean, en el 2004, el Código del 2004 se planteaba lo siguiente: se penaliza cuando la no evitación del daño equivale a su producción activa. Eso es lo que aparentemente en la exposición de motivos se dice que alguna gente no entendía bien. Yo creo que si lo leían lo podían entender bien, ¿verdad? Bueno, en el 2012 hay que reconocer, ¿verdad?, en esta propuesta se cambia el lenguaje. Más sencillo,
y por lo menos conceptualmente, y no sé si Ana Paulina está de acuerdo o discrepa de mí, yo creo que tiene el mismo efecto. Es decir, no creo que el refraseo cambia el estándar o, ¿verdad?, o la obligación que se le impone a las personas donde se le imputa responsabilidad por una omisión impropia, ¿verdad? En la exposición de motivos se hace referencia a Polo versus Sustache, que ustedes recordarán que es el caso del policía allá en Humacao, y es donde el tribunal, en una opinión de Eliana Fiol, un poco desarrolla ese artículo, ¿verdad? Y establece, en ese caso, los requisitos relacionados a uno poder responder por lo que no hizo, ¿verdad? Por cuando uno tenía una obligación de actuar y no actuó, y entonces se produjo un daño. Bueno, son esos 4 requisitos que dicen la exposición de motivos que no se quieren cambiar con la adopción de este nuevo artículo de causalidad, porque en su segundo párrafo se menciona, como dije anteriormente, y estaba ahí, ¿verdad? El no impedir un evento cuando se tiene responsabilidad de evitarlo equivale a causarlo. Bueno, están esos 4 requisitos del caso de Sustache, ¿verdad? De la existencia de un deber de garante, la producción de un resultado, la capacidad para actuar, la equivalencia entre la omisión y el resultado, ¿verdad? Eso es lo que un poco simplificaba lo que a alguna persona le parecía que era complejo del artículo 10, ¿verdad? De la omisión impropia. Ahora, en ese aspecto uno puede concluir de que realmente se mantuvo igual. Hubo un refraseo que se inserta en la teoría de causalidad, que quizás no es el sitio más correcto para insertarlo, pero en términos concretos realmente no vemos cambio en ese aspecto. Bien, ahora, en cuanto al tema de la causalidad, que es un tema que está en mucha difusión ¿verdad?, en el mundo continental, donde se ha descartado teorías así como la causa adecuada, ¿verdad?, como injusta, sino que hay que establecer un vínculo más cercano entre la actuación y el resultado que produce determinada conducta. Pero bueno, como vieron que realmente era tan genérica la definición de causalidad, no sabemos si entonces en la praxis el tribunal va a continuar con lo que ha sido la teoría de causalidad adoptada y aplicada en los casos en Puerto Rico, ¿verdad?, particularmente los que no son resultativos, ¿verdad? Pero bueno, los que son resultativos tiene que haber una teoría de causalidad que evidentemente en los casos de omisión impropia pues se atenderá bajo ese artículo que, como dije anteriormente, es consistente con el caso de Sustache, y así surge la exposición de motivos de que no se quiso alterar o cambiar, ¿verdad?, esa doctrina ¿verdad?, de responsabilidad cuando se incurre en una omisión de naturaleza impropia. El artículo 2004, particularmente en su artículo 95, nos hablaba sobre la imputación objetiva, que es una teoría de causalidad muy de boga y muy, ¿verdad?, de mucha presencia a nivel continental, que básicamente, ¿verdad?, establece lo siguiente: hay que establecer, para establecer esa imputación objetiva, una relación causal entre el riesgo y el resultado, porque no toda conducta se le puede imputar un resultado. Hay que ver qué tipo de riesgo se incurrió en esa conducta para razonablemente, objetivamente poderle imputar ese resultado, ¿verdad? El riesgo incurrido puede imputársele objetivamente el resultado ¿verdad?, que surgió como consecuencia de esa conducta. En ese aspecto, no sabemos cómo el artículo 25, el de riesgo permitido, se elimina, pues, y eso tú lo discutirás un poco más adelante, en las causas de exclusión de responsabilidad penal. Vamos a ver entonces cuál va a ser la consecuencia, si después que Puerto Rico había adentrado en esa nueva teoría de causalidad para este tipo de delito, si volvemos entonces a lo que era la simpleza de lo que es la causa adecuada, y con la injusticia que a juicio, ¿verdad?, nuestro, puede propiciar de que se le impute a una persona una conducta cuando realmente la conducta y el riesgo asumido no podía prever o anticipar ese resultado, ¿verdad?, logrado. Bien, el artículo 8 nos habla sobre el principio de responsabilidad. Recordarán que era el antiguo artículo, ¿verdad?, el principio de culpabilidad del actus reus y el mens rea. Bien, aquí básicamente en este artículo de responsabilidad penal, ¿verdad?, no hay nada muy polémico en términos de que se dice nadie podrá ser sancionado por un hecho previsto en una ley si no lo ha realizado según las formas de culpabilidad provista en este código. Evidentemente que nos hablan de intención y de negligencia. Ahí no hay ningún problema. Ahora, hay un segundo párrafo, que es el que está en negritas, que a mí me llama la atención cuando se habla del principio de responsabilidad penal, ¿verdad?, que hay que establecer, ¿verdad?,
ese tipo, ¿verdad? Que la intención o la negligencia, ¿verdad? Vean que se dice lo siguiente, este balance no, perdóname, la gravedad, lo negrita es mi comentario, lo que está, ¿verdad? Entre las comillas, gravedad de daño causado y el grado de culpabilidad aparejado por la conducta del autor. ¿Okay? Así es que lo que se plantea, y lo leo literalmente del artículo 8, la exigencia de responsabilidad penal se fundamenta en el análisis de la gravedad objetiva del daño causado y el grado de culpabilidad aparejado por la conducta antijurídica del autor. Bueno, si querían simplificar el Código Penal del 2004, esta no es una forma realmente de hacerlo, ¿verdad? Sí, ahí lo tengo, en la Cámara lo elimina, y hay que reconocer que es un acierto, en mi humilde opinión, la Cámara elimina ese segundo párrafo, pero recuerden que cuando hablamos de responsabilidad penal, pues miren, tenemos que establecer que el tipo objetivo, es decir, los elementos del delito, el tipo subjetivo, que es lo que se requiere, intención, negligencia, qué tipo de grado de intención. Ese realmente debe ser lo que se contempla en ese artículo 8 y ese segundo párrafo que es desafortunado. A mi juicio, es que es como se inserta en un artículo donde realmente no tiene aplicación ni tampoco utilidad. ¿Ok? Bien, ya le manifesté, ¿verdad?, que la Cámara elimina, y hay que reconocer que es un acierto de la Cámara la eliminación de esa disposición. ¿Ok? Bien, de las formas de culpabilidad, ¿verdad?, que pues, nos hablan de intención o de negligencia, a mí me parece que en principio no hay grandes cambios, aunque hay cambios, y me parece que aquí los compañeros Casas Nova y el compañero Felipe Vélez tendrán mucho que decir en términos de cómo los cambios en la intención y la negligencia, que aunque no son tan dramáticos, pueden tener ¿verdad?, en los tipos de delitos que los ministerios públicos pueden imputar, y el tipo de prueba que tendrá que presentar para establecer ese tipo, ¿verdad?, subjetivo, esa intención requerida en determinado estatuto. Bueno, ¿qué tenemos? ¿Verdad? En el artículo 22, que es el del nuevo Código Penal, de la propuesta, nos habla de que el resultado ha sido querido y previsto. Eso, pues, aunque está parafraseado de manera distinta, en el código anterior era el hecho, no es resultado, porque el resultado implica que es un delito resultativo necesariamente, ¿verdad? Pues aquí es resultado. Pero el concepto importante es que fue querido y previsto, es la intención específica, ¿verdad? El dolo directo que todos conocemos. Ahora, segunda modalidad, que yo creo que fue un acierto del Código Penal del 2004 y que aquí se mantuvo, que es que el hecho es una consecuencia natural de la conducta. Vean que en la teoría de causalidad se hablaba que era una consecuencia. No, pero aquí se califica consecuencia natural. Es decir, hay que establecer ese vínculo más cercano, más simbiótico entre la conducta y el resultado. Y entonces aquí sí hay un cambio y vamos a ver qué tan distinto es este cambio, Félix y Rafa. Hay que ver cómo esto realmente en la praxis puede ser un cambio. El autor ha previsto, que creo que es repetitivo, ¿verdad?, porque ya está contemplado en la primera, y si lo ha previsto, pues evidentemente estamos hablando de intención específica, ¿verdad? O está consciente que existe una alta probabilidad de que se produzca un hecho delictivo. Ese fraseo es distinto al Código del 2004 y lo vamos a comparar ahora. Vamos a verlo. Artículo 23 del Código del 2004. Un hecho correspondiente fue realizado por una conducta voluntariamente, eso es el primer de la intención específica. La consecuencia natural vemos realmente que es bastante igual. Yo prefiero el fraseo en cuanto a la primera modalidad de intención del 2004, pero creo que no hay cambio. Ustedes me dirán si en la praxis hay cambio. Y aquí el tercero es donde el que les pido que presten mayor atención. El sujeto ha querido su conducta a conciencia de que implicaba un riesgo considerable y no permitido de producir el hecho delictivo realizado. ¿Verdad? Déjeme echar el para atrás para poderlo comparar, ¿verdad? La propuesta, el autor ha previsto o está consciente de que existe una alta probabilidad de que se produzca el hecho delictivo. Compárenlo directamente con el tercer bullet,
¿verdad? Un riesgo considerable y no permitido. Hay una diferencia que yo creo que es importante y que puede tener consecuencias, ¿verdad? Pero los compañeros, ¿verdad? Vean, el autor está consciente de la alta probabilidad de resultado. Código propuesto, código actual. Es importante que la conducta no esté permitida, es decir, para poderme imputarme a mí responsabilidad a grado de intención, bajo ese tercer grado de intención del presente código, que es la intención pues menos rigurosa, pues yo tiene que ser, ¿verdad?, un riesgo considerable, pero sobre todo que la conducta que yo estoy incurriendo no está permitida. En el nuevo código yo creo que es peligroso, puede ser una conducta totalmente permitida, una conducta legítima, pero que por alguna razón incurría en un riesgo y ese riesgo probablemente produjo ese resultado. A mí me parece que hay un problema en términos del alcance de ese tipo de conducta y la posibilidad de que a uno se le imponga responsabilidad por un resultado cuando uno incurrió en una conducta que estaba permitida y que no necesariamente implicaba un riesgo, ¿verdad? Porque no se hablaba ahí de riesgo. Bien. Negligencia, no creo que hay gran significado, pero sí me parece que es importante destacar que aquí se utiliza únicamente la modalidad de imprudencia. El código del 2004 nos hablaba tanto de la imprudencia como la falta de cuidado, que son dos manifestaciones distintas de la conducta humana. Cuando se actúa imprudentemente, se confía en que no habrá de ocurrir un resultado. La ocurrencia no es probable, porque si fuera probable ya estaríamos ¿verdad?, respondiendo en grado de intención. Y la falta de cuidado, vean que es distinto, es como la falta de tomar unas medidas que eran lógicas tomar, ¿verdad? Que es distinto a la imprudencia, que requiere como una acción más afirmativa. El cuidado es como que no hacer unas cosas que se supone que uno hubiera hecho, ¿verdad? Y el autor no advierte las consecuencias de sus actos, a pesar de que una persona prudente y razonable, en igualdad de circunstancias, las hubiera advertido. Es decir, el que obra con falta de cuidado no advierte las consecuencias cuando lo razonable es que las hubiera considerado. La imprudencia en ocasiones casi raya en intención, distinto a la falta de cuidado, ¿verdad? Pero vamos, me parece a mí que la consolidación de esos dos conceptos en imprudencia realmente puede crear un desfase y puede dejar determinada conducta sin ser atendida por las disposiciones de la negligencia. Y ahora seguimos con Ana Paulina. Ahora vamos a discutir los principios que rigen la aplicación de la sanción penal. Vamos a analizar el artículo 11 propuesto, que es el que regula los principios que rigen la aplicación de la sanción penal. Este artículo 11 surge del artículo 60 del Código Penal de 1974, y quiero hacer un énfasis porque de una lectura de muchas de las disposiciones y de la exposición de motivos surge que vamos a buscar, es como volver atrás, vamos a volver al código de 1974. O sea, básicamente esa es la intención. Vamos a tratar de justificar cómo yo abandono, cómo yo dejo estas cosas del 2004 y vamos a ir a lo del 1974. Entonces es bien interesante porque podemos ver que incluso muchas de las disposiciones de forma literal, textualmente, de 1974 se sacan y se traen. ¿Ves? Estamos viajando un poquito al pasado. Este artículo 11, principio que rige la aplicación, procede del artículo 60 del Código Penal del 74 y de los artículos 4, 47 y 92 del Código Penal. Pero le realizaron varios cambios. Entonces yo he tratado, yo espero que ustedes puedan ver bien desde ahí, lo que está acá, en este lado, es lo que tenemos ahora, y lo que está allá, que es el artículo 11, es el artículo propuesto. Entonces, el artículo 4, como lo tenemos ahora, nos habla, la pena o la medida de seguridad que se imponga será proporcional, y esto es bien importante, a la gravedad del hecho delictivo, necesaria y adecuada para lograr los propósitos consignados en este código, y no podrá atentar contra la dignidad humana. El artículo 11 propuesto nos dice, la pena o medida de seguridad que se imponga no podrá atentar contra la dignidad humana. Está bien, yo subrayé dignidad humana porque está ahora, pero en el proyecto del Senado originalmente no estaba.
Tuvieron que ir la gente del colegio de abogados, la gente de asistencia legal, un montón de gente para que lo incluyeran. O sea, lo de la dignidad humana del proyecto original se había eliminado. Entonces nos dice, posteriormente, sigue leyendo el artículo propuesto y nos dice, las penas se establecerán en forma proporcional a la gravedad del hecho delictivo. Dejaron las medidas de seguridad, porque hay un cambio bien drástico con las medidas de seguridad. Las medidas de seguridad ya se obvia por completo. Y sigue con las penas, nos dice, las penas deberán ser necesarias y adecuadas para lograr los principios consignados en este código. Obsérvese que se eliminó lo relativo a que las medidas de seguridad, ya las medidas de seguridad, que lo vamos a ver más adelante porque lo dice específicamente, es por tiempo indeterminado. Pero se obvia de las medidas de seguridad que éstas sean de forma proporcional a la gravedad del hecho delictivo y de que sean necesarias y adecuadas para lograr los principios consignados en el código. El código del 2004, código que tiene unos principios bien claros, y uno de los nortes del código del 2004 es lo de la rehabilitación, que como les dije, cada vez nos vamos a ir percatando de que se va obviando de este código. Entonces sigue, el artículo 11 sigue, y como les había dicho, es parte de todos estos artículos, también parte del artículo 47. El artículo 47 vigente nos habla del propósito de la imposición de la pena y nos habla de 4 propósitos generales. El artículo 11 propuesto sigue hablando de los propósitos, pero el orden, la prelación, la importancia que le dan cambia, porque en el artículo que tenemos ahora empieza la prevención de delitos y la protección de la sociedad. El propuesto quita la prevención de delito de ahí y nos dice la protección de la sociedad. Nos estamos observando que es un código que tiene como meta combatir la criminalidad, protección de la sociedad. El B, que leía el castigo justo al autor en proporción a la gravedad del delito y a su responsabilidad, que a nosotros nos parece que eso es bien importante, porque el castigo tiene que ser proporcional. Pues ahora dice, ahora va a pasar a ser un cuarto. El D dice el castigo justo al autor del delito, pero se obvia en proporción a la gravedad del delito y a su responsabilidad. La rehabilitación moral y social del convicto, que era un tercero, ahora pasa a ser un cuarto, nos habla de la rehabilitación social y moral del convicto. Y la justicia a las víctimas del delito, que era el último, pues ahora aparece como el segundo. La justicia a las víctimas de delito. Se reorganizan los propósitos de la imposición de la pena. El propósito preventivo baja a tercer lugar en la prelación. La protección de la sociedad sigue siendo el propósito número 1. Se eleva a segundo grado el estado de justicia a las víctimas de delito. Y como les dije, la rehabilitación social y moral pasa a ser el último. Entonces, seguimos, porque este artículo 11, como recoge 4 artículos del Código Penal vigente, es bien largo. Ahora nos dice, y esto es comparando con el artículo 92, que era el que regulaba esto del Código vigente, que es lo que conocemos como el principio de proporcionalidad, que está en el artículo 92. Y esto es bien importante, porque el artículo 92 nos dice, la medida de seguridad no puede resultar ni más severa, ni de mayor duración que la pena aplicable al hecho cometido, ni exceder el límite de lo necesario para prevenir la peligrosidad. Ahora nos dice, por su naturaleza como sanción no punitiva, ahora dice que no es punitiva, sino de prevención social, la medida de seguridad no tendrá límite máximo. El término de interdicción por medida de seguridad está sujeto a la revisión periódica según consignado en el artículo 85 de este código. La cesación de la medida de seguridad dependerá de la peligrosidad que represente el individuo por sí y la sociedad. Entonces esto nos hace pensar
Pero ven acá, nosotros en el código del 2004, que es un código de vanguardia, en el código del 2004 se hablaba del principio de legalidad. Ese código nos dice que las medidas de seguridad, nosotros entendemos que es una buena política que tenga límites, que la pena sea razonable, que sea una pena necesaria para la prevención. Entonces, eso se obvia, ¿no? También se obvia, y podemos quizás, eso es sujeto de discusión posteriormente por compañeros, de la prohibición contra castigos crueles e inusitados, porque esta persona pues salió quizás inimputable, y sin embargo la vamos a tener eternamente ahí. Eso podría ser un castigo cruel e inusitado, y no guarda quizás proporción, porque a lo mejor la persona lo que tenía era un delito de escalamiento, o un delito que era de apropiación ilegal. Y eso pues es algo que es un poco preocupante, ¿no? En las cosas que incorpora. Y hay jurisprudencia federal, bajo la sexta enmienda federal, de que una medida de seguridad no puede sobrepasar el máximo de la pena que por el delito que se le imputaba originalmente. Sí, eso iba, eso, ¿cómo vamos a...? Uno de los ataques que eventualmente pues se le van a hacer, porque es preocupante. Se rechazó de plano la visión del código vigente de que las medidas de seguridad no sean de mayor duración que la pena estatuida para el delito por el cual fue procesado la persona, y se aleja de esta jurisprudencia federal. No reconoce como límite la gravedad y duración de la medida de seguridad, no toma en consideración la pena aplicable al hecho. Eso se olvida, volvemos que estamos regresando para atrás al 74. Regresa a la visión del Código Penal del 74, en la cual las medidas de seguridad no tenían limitación alguna en cuanto a su duración, se aleja del principio de legalidad, abandona el principio de proporcionalidad. Básicamente, entonces ahora nos va a tocar por los compañeros el análisis práctico de todo esto.